Muy buenas noches, mi nombre es Connie Román y hoy les voy a hablar sobre la antropología en el Ecuador y el movimiento indígena. Uno de sus hallazgos es que los actores que contribuyeron a la organización del movimiento indígena en el Ecuador tenemos entre ellos a la Iglesia progresista y a la izquierda, que son también los principales productores de pensamiento antropológico. Por lo tanto, se cuestiona la creencia generalizada de que la izquierda no comprendió la importancia de la cultura y la etnicidad. Finalmente, se analiza la relación ambigua de los académicos con el movimiento indígena y sus posibles efectos políticos. La Universidad Católica formó en este periodo a los primeros intelectuales indígenas que tuvieron acceso a la educación superior, particularmente mediante sus esfuerzos de etnolingüística y educación intercultural. El trabajo de la Orden Salesiana también ha sido fundamental para el desarrollo tanto del movimiento indígena como de la reflexión antropológica en Ecuador. A fines del siglo XIX, el gobierno ecuatoriano otorgó a la Orden autoridad sobre el sur de la Amazonía ecuatoriana para cristianizar y civilizar a los shuar, y para poder establecer la presencia del Estado ecuatoriano en una zona que estaba en disputa con Perú. El objetivo original de los salesianos era transformar la cultura shuar según el modelo occidental. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, los salesianos fueron pioneros en un proceso de reflexión eclesiástica sobre la importancia de preservar la cultura indígena y de tomarla en cuenta en los procesos de evangelización. Además, cuando debido a la Ley de Reforma Agraria y Colonización, el 11 de julio de 1964, aumentó la presión de colonos de la sierra sobre los territorios shuar. Los salesianos lideraron un proceso organizativo que dio lugar a la formación de la Federación de Centros Shuar, quienes fueron una de las principales organizaciones indígenas de corte moderna de América Latina y miembro fundador de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, más conocido como CONAIE. Los salesianos han sido muy influyentes también en la organización política de corte étnico de la Sierra. Ellos fundan la Escuela de Antropología Aplicada con el objetivo de apoyar a las organizaciones indígenas en su desarrollo y de formar personal misionero con capacidad de comprender el respeto por la diversidad cultural en los procesos de evangelización. En 1994 se funda la Universidad Politécnica Salesiana. Hay que señalar que los salesianos han promovido el acceso a la educación universitaria de indígenas, afroecuatorianos y otros grupos vulnerables. La historia vivida por el movimiento indígena ecuatoriano da cuenta de un proceso de construcción de un sujeto social que busca constituirse en un sujeto político y cuyos planteamientos son un referente ineludible para el análisis de las propuestas de cambio social en el país. El tejido organizativo, que paulatinamente va creciendo, empuja la conformación de nuevas representaciones en los niveles regionales y nacionales, que muestran una clara confluencia entre historias locales y procesos organizativos de mayor escala. En 1972 surge la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, conocido como Ecuarunari, en la Sierra, y en 1980 la CONFENIAE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, en la Amazonía. Y a comienzos de los 80 se conforma el Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONACNIE, que devendría en 1986 en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Al cerrar la década de los 80, la CONAIE se constituye en la principal organización indígena del país y cuenta con una intelectualidad indígena y una dirigencia autónoma formada en la lucha por la tierra y por el reconocimiento. El levantamiento indígena de 1990 hizo visible ante la sociedad nacional un proceso organizativo de larga data. Mostró no solamente la existencia de un Ecuador profundo, con pueblos olvidados y excluidos, sino que además planteó
serios cuestionamientos a un modelo de democracia absolutamente excluyente en el que los pueblos indígenas no tenían cabida y un modelo de desarrollo construido sobre ellos, de espaldas a ellos y sin ellos. A partir de los 90, el movimiento indígena se constituye en el referente de los movimientos sociales en el Ecuador. El movimiento indígena se compone estructuralmente por las bases, las agrupaciones comunitarias, que a su vez se articulan en federaciones. Las federaciones se aglutinan alrededor de organizaciones de segundo grado, adscritas a la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la gran organización madre. También tenemos que otras organizaciones, que si bien es cierto que no son indígenas, se adscriben al movimiento indígena. Entre ellas tenemos a las mujeres populares y diversas, las mujeres rurales, los campesinos de la costa ecuatoriana y entre ellos los pueblos montubios y afrodescendientes. El movimiento indígena en el Ecuador ha sido un movimiento aglutinante de fuerzas sociales, a tal punto que los sindicatos de obreros e inclusive transportistas a veces por sus propios intereses se cobijan dentro de este movimiento por la fuerza que tiene. Muchas gracias, espero que les guste este video.